Es un gusto saludarlos y poder abrir la palabra del Señor para edificar nuestras vidas. Y de hecho, en la palabra tenemos para nosotros el consuelo para los momentos de aflicción. Tenemos también, quizá en algunas ocasiones, palabras de reprensión cuando hemos cometido algún error. Ella nos ayuda a corregir también. Nos instruye en justicia, pero estamos viviendo un tiempo donde el cristianismo ha perdido la verdadera identidad. Muchos decimos ser cristianos o creyentes, como usted quiera mejor entenderlo, pero la pregunta es, ¿en verdad somos nosotros cristianos? ¿Somos creyentes verdaderos? El cristianismo falso no es algo que a nosotros debería de extrañarnos. Es algo que está a nuestro alrededor y creo que todos nosotros sabemos muy bien del asunto. Fácilmente nosotros podemos decir el creyente falso y hablamos de alguien que tal vez la Biblia le conoce o le llama un apóstata o alguien que se ha apartado de la verdad. Comúnmente hablamos de falsos maestros, en la Biblia aparecen falsos profetas, incluso a la iglesia de Éfeso, cuando se le escribe en el libro de Apocalipsis, dice que probó a los que se decían ser apóstoles y no lo eran, es decir, habían falsos apóstoles. Pero cuando vemos al cristiano, como comúnmente diríamos nosotros, cristianos normales, que no tienen una posición o no tienen un privilegio que desempeñan en X o Y trabajo, un creyente, como diríamos nosotros, común y corriente. Pero también existen creyentes falsos. No necesariamente tiene que ser alguien que esté a cargo de algún ministerio. Es posible que alguien esté congregándose en determinado lugar, pero no sea un creyente verdadero. ¿Cómo descubrirlo? ¿Cómo saber que alguien puede ser un falso? Hermanos, Dios no nos ha dejado a la deriva. Su palabra nos es clara y contundente en este tema. Vamos a estudiar un poco la primera carta del apóstol Juan. Quizá en esta ocasión vamos a enfocarnos más en lo que sería la introducción de toda la serie de esta primera carta del apóstol Juan. Queremos permitirle al Señor y su palabra que sea Él y su palabra quien nos confronten y nos enseñen a nosotros si en realidad somos nosotros verdaderos creyentes. No estoy tratando de poner en duda a nadie, pero no cree que si usted todavía está dudando si es o no es un verdadero creyente, no cree que es el momento oportuno para que a la luz de la palabra del Señor usted despeje esas dudas. Porque si usted está vacilando, si usted no está seguro de ser un verdadero hijo de Dios y muere en esa situación, es posible que usted despierte en el tormento eterno. Es muy probable que usted despierte en la condenación eterna. Hay un himno que comúnmente cantamos en las reuniones evangelísticas del que dice el himno casi creyendo, alguien que lo ilustra como alguien que casi cree, pero casi creer no significa creer. Esto está como muchos que pueden vivir como creyentes y andar con creyentes, es más, convivir con creyentes, pero no ser creyente. Ese es el punto principal. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra y nos examinamos a la luz de la palabra, porque ella nos confronta y nos examinamos a la luz de la palabra, pues tenemos que nosotros vernos allí reflejados si somos nosotros creyentes verdaderos o no. En la actualidad, las iglesias y algunos de nosotros, pues hemos cometido algunos errores
en el afán de querer traer más personas y que muchos estén ahí al calorcito de una iglesia local. Pero es posible que estemos cometiendo errores, que en lugar de producir conversiones genuinas, solamente sean personas que estén encantadas por el evangelio, nada más. En una ocasión decía un hermano, me temo, decía él, que muchos de los que están escuchándonos estén encantados por el evangelio, pero aún en peligro de irse a la condenación eterna. Entonces, por esa razón, hermanos, es que tenemos nosotros que evaluarnos a la luz de la palabra del Señor. En una ocasión, un famoso arquitecto de Londres recibió fuertes críticas por algunas personas que llegaron a presenciar en la inauguración de uno de sus edificios más famosos. La construcción de ese edificio pues tenía la expectativa a muchas personas. Cuando fueron a ver el edificio, todos hicieron hincapié en el mismo punto. Las columnas del edificio, cuyo techo era muy alto, muy elevado, decían todos, no son lo suficientemente fuertes para soportar el pesado artesón. Entonces el arquitecto, para satisfacer la opinión de las personas, hizo otras columnas. Hizo 4 columnas que no llegaban a alcanzar el techo. Las hizo nada más para cumplir con las exigencias de sus críticos. Esas columnas eran falsas. No sostenían ningún peso alguno y en realidad nunca alcanzaron el techo. El arquitecto las colocó únicamente para darle una buena apariencia y satisfacer la crítica de los que estaban cuestionándolo. Hermanos, lamentablemente nosotros los creyentes, para vergüenza nuestra, hemos construido unas cuantas columnas que son falsas, que no son verdaderas. Y esas columnas producen cristianos falsos. Producen creyentes que no son verdaderos. Tenemos nosotros, hermanos, el compromiso con el Señor y su palabra de estudiarla y permitirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos enseñe a nosotros y edifique nuestra vida. Cuando decimos columnas falsas, ¿a qué nos referimos? Hermanos, estamos hablando de un cristianismo de apariencia y no un cristianismo verdadero. Hay muchos cristianos que viven de apariencia. Viven porque las demás personas, para satisfacer la vista de los que están a su alrededor. Pero aquí adentro es otro tipo de persona la que hay. Hay muchos que no han, se lo voy a decir así, creo que me lo entiende fácilmente. Muchos que no se han apartado del camino del Señor, supuestamente, porque son creyentes, no se han apartado porque sus padres los tienen allí a la fuerza, congregándose, o por miedo a algo o a alguien. Hay muchos que no han caído en pecado porque no se les ha presentado la oportunidad. ¿Usted cree que esa es la obediencia que el Señor exige de nosotros? ¿Usted cree que eso es lo que Él espera de nosotros? Cuando nosotros vamos a la primera carta del apóstol Juan, y esa es la carta que vamos a estudiar, descubrimos en esta carta que a lo largo de la carta, todo el escrito, lo que Juan hace es confrontar a los creyentes con su realidad, con su verdadera identidad. Desde el capítulo 1 hasta que llega al capítulo 5, siempre va haciendo una mención tajante y cortante en cuanto a este tema. Por ejemplo, él va a poner 2 aspectos. Habla de la luz y las tinieblas. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo decir luz y tinieblas?
Son totalmente opuestos, ¿verdad? Él habla de la vida y la muerte. Es totalmente opuesto. Él habla del amor y el odio. Son totalmente opuestos, hermanos. Y él habla de los hijos de Dios y habla de los hijos del diablo. Son totalmente opuestos. No hay algo que los mantenga en común. No existe. Y cuando nosotros leemos esta primera carta del apóstol Juan, vamos descubriendo algunos rasgos, algunos detalles por los que él está interesado en escribirle a los hermanos. Hay algunas cosas que él va a remarcar una, otra y otra vez para confrontarlos a ellos. Y a lo largo de la carta, la confrontación es en ese punto, en haber tenido un encuentro personal con Cristo, en conocerlo a él por experiencia, no de teoría. Es que si yo comienzo a preguntar en este momento, ¿usted conoce a Cristo? Dígame, ¿quién es Jesús? Y usted comienza a decirme, él es esto, él es lo otro, él es lo otro, él es aquí. Y me puede citar todos los textos. La pregunta es, ¿usted por experiencia lo conoce o solo de teoría? Conocer a Cristo por experiencia produce cambios en mi vida. Cuando yo conozco a Cristo por experiencia, mi vida sufre cambios para mi bien y para la gloria del Señor. Y por esa razón, hermanos, es que tenemos que ir nosotros a la palabra del Señor para descubrirlo. Antes de examinar el capítulo 1, que es en el que vamos a centrarnos en esta ocasión, quiero que analicemos la introducción que Juan hace en este capítulo. Leamos el verso 1. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1. Es significativo algo en todos los escritos de Juan. Tanto en la carta, en la primera, en la segunda y en la tercera carta, siempre va a omitir su nombre. En las otras dos cartas, las cartas restantes, se presenta a él de diferente forma, como un anciano, como un padre en la fe. En el Evangelio no registra más que solo algo como al discípulo a quien Jesús amaba. A excepción del libro de Apocalipsis, que él sí menciona su nombre y dice su siervo Juan. Pero acá, por completo en la introducción, se omite su nombre. Comencemos a leer el texto. Capítulo 1, verso 1 de la primera carta del apóstol Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos que os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si examinamos estos tres versículos, nos damos cuenta, en primer lugar, de quién va a hablar. Sí es importante revisar cómo comienza la carta. Él no usa un pronombre personal. Él no dice él para referirse a Cristo, ni tampoco utiliza un artículo definido o determinado para decir el que era desde el principio. Utiliza algo que conocemos como neutro. ¿Por qué? Porque está hablando de dos aspectos. Está hablando de la vida y de la enseñanza de Jesús. Va a hablar de la vida y de la enseñanza de Jesús. Si él hubiese utilizado un artículo determinado o un pronombre personal, se hubiese referido directamente a la persona de Jesús. Pero él está enfocado en dos aspectos: en la persona y en el mensaje de esta persona, en su enseñanza. De allí para acá, o de allí en adelante, mejor dicho,
Él dice, yo soy testigo de dos cosas o de dos aspectos, de la persona y de su enseñanza. De manera que todo lo que él va a decir de aquí en adelante, todo lo que él dice lleva la autoridad de, en este caso, del testigo. Él es testigo ocular porque lo vio, es testigo audible porque lo escuchó, pero aparte de esa autoridad que él tiene, sobre todo la autoridad espiritual que está representada por quien es, de quien va a hablar. En otras palabras, él dice que todo lo que él ha visto, todo lo que ha oído, todo lo que ha palpado, lo que contempló, tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Y el verbo de vida, pues obviamente es el Señor Jesús. El tema central entonces de la carta gira en torno a Jesús. Y mi experiencia como creyente, mi experiencia como un hijo de Dios. Y eso es lo que va a ir él asociando. En el versículo 3 nos deja ya claro el propósito por cual él va a escribir. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Y ahí está el propósito, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí está, hermanos, comenzamos a desarrollar el estudio, el perfil de un verdadero cristiano. ¿Quién es un creyente verdadero? ¿Quién es un creyente verdadero? Y el verso 3 nos dice que un creyente verdadero, y lo va a desarrollar a lo largo del capítulo 1. En primer lugar, hermanos, un creyente verdadero es alguien que disfruta de verdadera comunión. Y ese es el primer rasgo. Eso es lo primero que nos va a enseñar la Escritura. Un creyente verdadero es alguien que disfruta de verdadera comunión. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué entiende por comunión usted? ¿Qué entiende por comunión? Hemos malinterpretado esta idea. Nosotros decimos que hay dos comuniones. Una comunión quizá vertical entre yo y Dios, y una comunión horizontal entre yo y mi hermano. La Biblia no nos enseña tal cosa. La comunión es una. Si yo tengo comunión con Dios, tengo comunión con mi hermano. Si tengo comunión con mi hermano, tengo comunión con Dios. Aquí no pueden desligarse, no puede partirse. Pero ahora dice el texto, obsérvelo, examinemos el verso 3. Dice así, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Tengáis comunión con nosotros, dice Juan, de hombre, de humano a humano. De humano a humano, de hombre a hombre, de persona a persona. Y luego dice, y nuestra comunión verdaderamente, observe, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hay una relación muy estrecha, pero ¿cuántos de nosotros decimos que estar en comunión con Dios y no estamos en comunión con nuestros hermanos? ¿Cómo poder entender esto? ¿Cómo poder explicarlo? ¿Cómo podemos estar en comunión o podemos decir que estamos en comunión con Dios y no estamos en comunión con nuestros hermanos? Hermanos, es que cuando hablamos de la comunión, hablamos de una relación de igualdad. ¿Qué tenemos en igual? ¿Qué tenemos en igual? Y esa igualdad que tenemos, esa relación de igualdad, por eso nos llamamos hermanos, porque tenemos algo en igual, en común. Y de allí viene nuestra comunión, o a lo que le llamamos comunión o nuestra relación. No sé si ustedes de los creyentes que para poder saludarlo o para poder darle la mano cuando se sale de la reunión presencial, es de los que hay que irse a poner al portón para por lo menos tratar de por lo menos verle, aunque sea de largo, y decirle adiós. Sé de muchos hermanos que lamentablemente
Su comunión es con de ciertas personas en la congregación. Sucede que la iglesia en Corinto es un caso totalmente opuesto a lo que es la comunión de la iglesia local. La iglesia en Corinto era una iglesia de problemas. Y la iglesia en Corinto estaba separada, dividida. Internamente habían problemas al punto tal que tenían 4 grupos. Decían unos de ellos, nosotros somos de Apolos. ¿Quién era Apolos? Apolos era un hombre de mucha elocuencia. Y al punto tal que el mismo Pablo hace hincapié en la elocuencia de Apolos. Cuando lo vio por primera vez, hace hincapié en esa elocuencia de Apolos. Quizá los hermanos que en Corinto había algún grupo que quizás dominaban muy bien la exposición en público y quizás ellos se consideraban que eran discípulos de Apolo o eran como Apolo. Entonces decían ellos, nosotros somos de Apolo. Pero habían otros que quizás no eran tan preparados y quizás no habían ni estudiado y eran personas así del vulgo y sin letras y decían, nosotros somos de Pedro o de Cefas. Y entonces se hacían a su propio lado. Habían otros que quizás eran de esos disciplinados, celosos, como era Pablo. Y entonces dijeron ellos, hagámonos a un lado. Pero apareció un cuarto grupo que estos no calificaban en ninguno de los 3 anteriores. Entonces dijeron ellos, pues nosotros somos de Cristo. Y se queda cada quien con su grupo. Luego el Señor habla y les dice por separado, bueno, ustedes que son de Pablo, ustedes van a ser, no, hermano. El Señor los agarra como iglesia, como conjunto, y trata el problema como iglesia. Y el mensaje para ellos es este, desde el inicio de la primera carta. En la primera carta a los Corintios, desde el inicio de esa primera carta, Pablo les dice que habléis todos con la misma cosa. Porque la comunión en la iglesia es el reflejo de nuestra relación con Dios. Si mi relación con Dios está afectada, obviamente mi relación con mis hermanos se va a ver afectada. Y esto es lo que dice el texto. Pero ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Cuando nosotros, muchas veces nosotros decimos, si mi relación con mi hermano está bien es porque mi relación con Dios está bien. No, es al revés. Si mi relación con Dios está bien, entonces mi relación con mis hermanos va a estar bien. Pero nosotros, hermanos, lo estamos tomando al revés y decimos, si yo me llevo bien con todos mis hermanos acá, no hay problema con Dios. Es posible que usted haya dejado su relación con Dios. Entonces, la pauta que va a marcarnos una relación correcta con nuestros hermanos es mi relación correcta con Dios. Es mi relación correcta con Dios. Y de allí en adelante, del versículo, obviamente el 4 está dentro del propósito por el cual va a escribir la carta, pero del versículo 5 al verso 10, lo va a girar todo a asociarlo alrededor de la comunión verdadera. ¿Qué dice de la comunión verdadera? ¿Qué es lo que dice? Porque es muy posible que nosotros digamos que estamos en comunión con Dios y en realidad no sea así. Hermanos, no basta con tomar la cena del Señor, no basta. Eso no marca que usted esté en comunión con Dios. No es suficiente. Yo sé que de repente algunos pueden decir, pero yo estoy participando de la cena del Señor, estoy como en comunión con Él. Es posible que su comunión con Dios esté rota. Es posible que su comunión con Dios esté rota. ¿Cómo se puede romper? Observemos en el verso 5. Dice el verso 5. Y este es un peligro que todos nosotros corremos. Dice el verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿De qué viene hablando? Pues sí, del mensaje que les trae a la iglesia, a nosotros. Dice él, Dios es luz. Dios es luz. Y cuando dice que Dios es luz, me llama la atención algo. Él no dice Dios es la luz. No hay un artículo aquí. Dios no es la luz. Él es luz. Él en persona. Enfatiza el carácter de Dios. Ese es el énfasis que hay en esta expresión. Cuando decimos que Dios es luz, estamos hablando de su naturaleza.
Estamos hablando de su naturaleza. Nosotros como creyentes también somos luz y es nuestro deber, con nuestro carácter, con nuestra conducta, mostrarle a los que nos rodean esa luz. Luego dice el texto, y no hay ningunas tinieblas en él, y no hay ningunas tinieblas en él. Habla de su carácter santo. Dios no tiene variaciones en su carácter. Él no es, él no le pasa a las de nosotros. Yo creo que todos entendemos cuando hablamos de la N o de la EH en Honduras. La luz del Señor no es así. No es que va y viene y a cada rato hay que hacer corte de energía. Aquí no funciona así, hermano. Dios es luz, no tiene variaciones en su carácter. Nosotros igual deberíamos ser lo mismo. El problema es que nuestra luz es muy intermitente. Hay ratitos que mostramos luz y hay ratitos que muchas veces nuestra luz ya no funciona como debe ser. Luego en el verso 6 comienza con una condicionante. Dice así, si decimos, ojo, si decimos, no está diciendo que lo digamos, si decimos que tenemos comunión con él, ojo a lo que viene, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros decimos ser creyentes, pero seguimos viviendo en tinieblas? ¿Cómo poder explicar esto? ¿Cómo poder decirles a las personas que nos rodean que somos creyentes cuando nuestras acciones dicen otra cosa? Recuerdo hace un tiempo atrás, de un par de años, llegamos a un lugar para evangelismo personal y en ese lugar los hermanos tomaron a bien que uno de los jovencitos de ahí de la asamblea nos acompañara. Íbamos por parejas, salíamos, entonces casi todas las tardes ponían diferentes hermanos con cada pareja para que fueran a guiarnos en el lugar y que ellos conocían mejor el lugar y conocían las personas. Nosotros andábamos con un jovencito que estaba en el colegio y cuando llegamos a una pulpería, llegó otro jovencito de la edad de él a comprar a la pulpería. Entonces el jovencito que andaba con nosotros así, un poco así como entre dientes, le habla y le dice, te invito a la iglesia. El otro se da vuelta y lo queda viendo así medio raro y le dice, ¿a dónde? Y le dice el jovencito ya así un poco avergonzado, a la iglesia. Y le dice el otro, vos vas a la iglesia. Vos vas a la iglesia. No te da pena. No te da vergüenza. Vos sos peor que mí ahí en el colegio. Fíjese que a mí me dio vergüenza. A mí me dio pena. Bueno, al jovencito también, ya por lo menos ya era algo. Y a usted no le da pena cuando allá afuera, como decimos nosotros en el buen castellano, cuando nos pelan la cara. No le da vergüenza cuando alguien le dice, usted es creyente, usted lo que es un creyente pícaro, sin vergüenza. No le da pena. No digo que le dé vergüenza decir llamarse creyente. Le digo que le dé vergüenza no vivir como un creyente verdadero vive. Un creyente verdadero vive en luz, porque Dios es luz. Y si tenemos comunión con él, debemos andar en luz, hermano. Nuestras acciones deben ser transparentes y claras. Debemos comportarnos a la altura de la posición que tenemos en Cristo. Y esto es lo que dice Juan acá. Si tenemos comunión con él, si tenemos comunión con él, los falsos y muchos dicen, yo tengo comunión con, yo soy creyente, pero ¿y sus acciones? ¿Qué dicen? Porque aquí la idea de andar en tinieblas
es de un caminar, es de una constancia, es de vivir en tinieblas. Es de vivir en tinieblas. Es que los hijos de Dios no pueden vivir en tinieblas. Un verdadero hijo de Dios vive en luz. Porque Dios es luz. En él no hay tinieblas. Y eso dice el texto. Y este es el mensaje que hemos oído. Este es el mensaje. ¿Usted había escuchado otro mensaje? Hermanos, este es el mensaje que hemos oído. Dios es luz. Y no hay tinieblas en él. Y nosotros debemos vivir vidas así, que agradan al Señor. Que agradan al Señor. Y esta es la evidencia de que nosotros estamos en comunión con Él. El verbo que utiliza aquí en el texto, y andamos en tinieblas, el verbo que utiliza habla de un tiempo, o es un tiempo presente, es una acción continua. Es una acción continua. Esta expresión lo que hace es describir un estado de vida moral. Si nosotros andamos en tinieblas, describe el estado moral. Si andamos en luz, también describe nuestro estado moral. Vidas santas que agradan al Señor. Entonces, hermanos, si decimos que andamos en tinieblas, que andamos en luz, perdón, o que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ojo, mentimos y no practicamos la verdad. ¿A quiénes le llama mentirosos Juan? Obsérvelo. En el versículo 6 se le llama mentiroso al que dice que está en comunión con Dios y anda en tinieblas. Aquí en el verso 6 se le llama mentiroso a alguien o creyente falso, como usted quiera llamarlo, a alguien que dice que está en comunión con Dios y anda en tinieblas. ¿A quién más? En el versículo 10 hay otro. ¿A quién más le llama mentiroso? Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿A quién le llama mentiroso? Al que dice que no ha pecado. Hay muchos creyentes que tienen la actitud del hermano mayor del hijo pródigo. El hermano mayor del hijo pródigo tenía pretensiones de justicia propia. Cuando el hijo pródigo llega a la casa, su padre dice que trataba de hacer entrar a su hijo mayor a la casa y este le dijo: toda mi vida te he servido y nunca te he fallado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos ese mismo problema? Tenemos un aire de superioridad, pretensiones de justicia propia. En el versículo 4 del capítulo 2 hay un tercer grupo a quien se le llama mentiroso. Dice el verso 4 del capítulo 2, el que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. En otras palabras, le llama mentiroso al que dice ser creyente y vive en desobediencia. Capítulo 4, verso 20. ¿A quién más le llama mentiroso? Capítulo 4, verso 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces, hermanos, hay una evidencia bien marcada acá, bien marcada en la palabra. Si en realidad nosotros somos creyentes verdaderos, vamos a disfrutar de esa comunión verdadera. Esa comunión verdadera, dice el texto que es la evidencia de haber conocido a Dios por experiencia. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él.
Si decimos que tenemos comunión con Él, pues es obvio. Si estamos en comunión con Dios, vamos a andar en luz. Si decimos que estamos en comunión con Dios y andamos en tinieblas, entonces somos falsos. Creo que esto es fácil entenderlo. Si decimos que tenemos comunión con Él, si en verdad somos creyentes verdaderos, vamos a andar en luz. Si estamos mintiendo, si decimos que somos creyentes verdaderos, pero en realidad no lo somos, pues es obvio. Nuestra conducta es una conducta de tinieblas o un andar en tinieblas. Luego dice el verso 7, capítulo 1. Pero si andamos en luz, otra vez el verbo andar lo usa en tiempo presente, es una acción continua. En el Nuevo Testamento la palabra andar es una palabra usada para asociarla a la vida cristiana en sí, un andar. Y cuando hablamos de ese andar, es de un caminar diario con Jesús. Frecuentemente andar y otros verbos más aquí en el pasaje y en otros pasajes de esta primera carta están asociados con la vida cristiana. Entonces, si nosotros en realidad hemos tenido un encuentro personal con Jesús, vamos a andar en luz. Y esa es la comunión. Esa es nuestra comunión. ¿Qué más dice el texto? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, observe, tenemos comunión unos con otros. Detengámonos ahí. Si andamos en luz, como Él está en luz, entonces sí, tenemos comunión unos con otros. Hermanos, pero si en realidad nosotros no estamos viviendo la vida cristiana, si en realidad nosotros no somos creyentes verdaderos, va a ser imposible que nosotros tengamos comunión unos con otros. Usted puede andar, convivir con creyentes, parecerse a un creyente, pero es posible que no sea un creyente. Luego dice el texto, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, cuando hablamos de la sangre de Cristo, estamos hablando del fundamento, de la base, de la garantía de nuestra comunión. Ahí está el sello, en la sangre de Cristo. ¿Por qué va a asociar? ¿Por qué va a poner ahora la sangre de Cristo asociándola con la comunión del creyente? Porque nuestra comunión se ve afectada muchas veces, o mejor dicho, nuestra comunión se ve afectada por nuestro pecado. Cuando hay pecado en nuestra vida, esa comunión se ve afectada. ¿Cómo se restaura la comunión? El texto tiene aquí cómo se restaura. La comunión se restaura únicamente por la sangre de Cristo. No existe otra. No existe otra forma. La sangre de Cristo. Cuando nosotros como creyentes hemos fallado al Señor, vamos en confesión. Bueno, eso dice el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Con qué nos limpia? Pues es obvio. Nos ha limpiado con la sangre de Cristo. Cada vez, hermanos, que nosotros acudimos en confesión, delante del Señor, porque hemos fallado, estamos trayendo a nosotros, o el Señor está haciendo en nosotros esa limpieza diaria, espiritual, que nosotros ocupamos. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Y que nuestra comunión se ha visto afectada
y que nuestra comunión se ha visto afectada. Y entonces, hermanos, tenemos que recordar que el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Si nosotros acudimos en confesión, tenemos que saber que la sangre de Jesús, esa muerte de Cristo, esa obra perfecta, en el capítulo 2 dice la propiciación por nuestros pecados, que lo que Él ha hecho, hermanos, por nosotros es lo que debe impulsarnos a esa vida de santidad, esa vida de santidad. El versículo aquí habla de una limpieza. Cuando nosotros entendemos qué es lo que Él ha hecho con nosotros, que en el momento de la conversión fue una limpieza total. Nos lavó con su sangre. Pero en el correr de la vida cristiana, en el andar de la vida cristiana, siempre hay problemas, situaciones que nos apartan a nosotros de la comunión con Dios, y en confesión Él restaura, nos limpia cuando nosotros le hemos fallado. Entonces tenemos que entender que el texto habla de una constante purificación, En el verso 9, la vida cristiana necesita una limpieza constante. Lo vemos ilustrado en el capítulo 13 del Evangelio según Juan, cuando Pedro se rehúsa a ser limpiado o lavado de los pies por Jesús. Le dice el Señor, los que están lavados no necesitan sino lavarse los pies. ¿Cómo entender esto? Bueno, ahí el texto habla de la limpieza espiritual, de la conversión es una cosa. En la peregrinación nuestra, en nuestro andar diario, es otra cosa. La limpieza espiritual en nuestra conversión es un acto único. La limpieza en nuestra peregrinación, en la consagración, en nuestro diario vivir, es otra cosa. Ya estamos hablando de una limpieza con la palabra, en confesión, cuando hemos fallado. Dice el verso 8, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Quién de nosotros nunca le ha fallado al Señor? ¿Quién de nosotros nunca le ha fallado al Señor? Creo que todos, en más de algún aspecto en nuestra vida, le hemos fallado al Señor. La pregunta, hermanos, es, si nosotros le hemos fallado al Señor, en realidad hemos acudido en confesión a Él para ser limpios de nuestro pecado, o si nosotros en realidad es nuestro estilo de vida. Si ese es nuestro estilo de vida, vivir en el pecado, vivir y andar en tinieblas. Si ese es nuestro estilo de vida, entonces la Biblia dice que usted no es un creyente verdadero. Si usted le ha fallado al Señor, si usted le ha fallado al Señor y ha tratado de mantenerlo allí oculto, pero usted sabe que le ha fallado al Señor y que su relación está rota con el Señor, acude en confesión a Él, porque esa es la actitud de un creyente verdadero. Un creyente verdadero, hermano, acude en confesión al Señor para encontrar la limpieza espiritual y el perdón de pecado. Eso es lo que dice Juan acá. Entonces, ¿cuál es la primera evidencia de que en realidad nosotros somos creyentes verdaderos? Es porque disfrutamos de verdadera comunión. ¿Usted disfruta de verdadera comunión? Si decimos que tenemos comunión con Dios, debemos andar en luz, como Él, sí, como Él. Debemos andar en luz, hermano. Y esa es la evidencia de que somos verdaderos
creyentes. Si en nosotros hay pecado o hemos pecado, tenemos la solución, la sangre de Cristo. Nos limpia, nos purifica cuando nosotros hemos pecado. Ahí está la restauración para nuestra comunión con Dios. Si nuestra comunión con Dios está bien, pues entonces nuestra comunión con nuestros hermanos estará bien. Que el Señor nos bendiga.